2, 1. Mis amados hermanos, muy buenos días. Una vez más nos alegramos y nos debemos de gozar delante de la presencia de Dios, estando alrededor de su palabra en el día de nuestro Dios, es decir, en el día de reposo. Y vamos en el día de hoy, mis amados hermanos, a continuar con el tema que iniciamos en el domingo anterior con respecto a lo que es la oración. Amados hermanos, nosotros entendemos que orar a Dios nos indica es que nosotros estamos vivos para con Dios. Es decir, hermanos, es tan sencillo comprender que las Escrituras nos revela que cuando estábamos sin Cristo, nosotros estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios. Es decir, no había ninguna oportunidad, ni había ningún momento estando de esa manera o en ese estado de muerte, de esclavitud del pecado, de enemistad con Dios, que nuestras oraciones pudieran llegar ante la presencia de nuestro Dios. Pero ahora, ¿por qué lo entendemos? Que la Escritura nos indica que Dios tiene una comunión con su pueblo y por lo tanto dentro de esa comunión maravillosa que Dios nos ha dado, una de ellas es los medios de gracia. Y esta, que es la oración, es un medio de gracia en la cual nos está indicando Dios en su palabra de que estamos vivos para con Él, por causa de Cristo. Entonces eso es importante, porque muchas personas que no creen en Cristo, sí le oran a Dios y sí claman a Dios. Pero eso es porque Dios así lo ha diseñado cuando creó al ser humano, cuando hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Cuando lo creó, lo hizo con una racionalidad, con una voluntad, con emociones, pero también con una espiritualidad. Es decir, que el ser humano, por diseño de Dios, busca comunicarse con alguien superior a él mismo. Pero ¿qué sucedió? Que por causa del pecado, pues el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y todo esto que nosotros sabemos en su palabra, como los medios de gracia y la oración, esta fue afectada. Así que, hermanos, nosotros en el día de hoy, la pregunta 117 del Catecismo de Heidelberg, la cual nos vemos en la diapositiva que vamos a ver en el día de hoy, que la pregunta indica: ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Qué interesante es la pregunta, porque muchas veces decimos, bueno, sé que yo estoy orando correctamente, sé que cuando me dirijo a Dios, Él me escucha. Todas estas cosas venimos nosotros siempre en la vida cristiana, nos llega. Porque queremos que a veces cuando clamamos a Dios, queremos que Dios nos responda, pero a veces a lo que nosotros queremos o a nuestro criterio. Pero entonces tenemos que entender qué es lo que nos garantiza o cuál es la garantía de la cual la misma Escritura, la misma palabra de Dios, la misma voluntad de Dios revelada nos va a indicar cuál es la oración que le agrada a Dios y la que Él escucha. Entonces, como respuesta dice el Catecismo, ahí en la diapositiva, mi hermana Raquelita, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Que cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Dice, debemos orar de corazón a ningún otro que el único verdadero Dios que se ha revelado en su palabra, pidiendo por todo lo que Dios nos ha mandado que pidamos. Segundo, debemos reconocer plenamente nuestra necesidad y miseria para humillarnos delante de la presencia majestuosa de Dios. Tercero,
Debemos descansar en este fundamento inquebrantable. Aunque no lo merecemos, Dios de seguro oirá nuestra oración debido a Cristo nuestro Señor. Esto es lo que Dios nos prometió en su palabra. Gracias, mi hermanita. Entonces, voy a leer para que los que nos están viendo a través de las redes sociales, la pregunta dice: ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Dice: primero, debemos orar de corazón a ningún otro que al único verdadero Dios que se ha revelado en su palabra, pidiendo por todo lo que Dios nos ha mandado que pidamos. Segundo, debemos reconocer plenamente nuestra necesidad y miseria para humillarnos delante de la presencia majestuosa de Dios. Tercero, debemos descansar en este fundamento inquebrantable. Aunque no lo merecemos, Dios de seguro oirá nuestra oración debido a Cristo nuestro Señor. Esto es lo que Dios nos prometió en su palabra. De esta manera entonces vamos a estar desarrollando la pregunta con un texto bíblico. El texto bíblico está en San Juan 4, capítulo 4, versículo 22 al 24. Entonces dice las Escrituras: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, vuelvo y repito. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué vamos a entender en este momento? Entonces, como primer punto, respondiendo a la pregunta que nos indica el catecismo, que ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Entonces, como primero, es que Dios le agrada que le oremos a Él, o sea, a Dios Padre. Ese es el punto primero. Oramos a Dios Padre. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque Él es nuestro Padre. Según el texto que vimos en San Juan, nosotros tenemos un Padre. Esa es la razón. Entonces le oramos a Él. Hermanos, no le estamos orando, o no es correcto. Dios prohíbe rotundamente orar a otras cosas o a alguien más distinto a Él. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Por eso las personas adoran cuando dice el Señor Jesucristo aquí, y este es un tema en el cual estaba teniendo la conversación con la mujer samaritana, porque los de Samaria creían que se adoraba allá, en el lugar, en un monte, pero que los judíos decían: no, es que la adoración al Señor es en el templo, en Jerusalén. Y había esa situación, pero el Señor Jesucristo lo que va a enfatizar es que dentro de la oración, que es parte de la adoración a Dios, orar es un medio de gracia, es adoración a Dios cuando oramos también. No se ora a un santo, no se ora a los muertos. Hermanos, es malvado, es perverso que digan que es que yo oro a mi papá o a mi mamá cuando ya hayan muerto, porque ellos están allá en el cielo, y comienzan a orar a ellos, o a santos, o a ídolos. ¿Por qué no tiene sentido? Porque eso es ilógico. Porque nosotros entendemos que cuando oramos a Dios Padre es porque estamos vivos para con Él. Porque Dios es real y Él es vivo, o sea, Él vive y Él es Dios de la vida. Las demás cosas que he nombrado, que se practican mucho en el mundo, no tienen estas cualidades. No viven, no escuchan, tiene ojos pero no ven, tiene manos pero no palpan. Es ilógico que eleven oración a ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, esto es importante.
A Dios le agrada que le oremos a Él, porque Él es nuestro Padre. Entonces esto que nosotros vemos en el texto, dice: vosotros pues oraréis así así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo dice en San Mateo 6:9. Esto significa, amados hermanos, que nuestro Padre es soberano. Esto es importante. Cuando yo entiendo que tengo a Dios como Padre, es por una razón. Es porque Él es soberano. Está por encima de mí. Soberanía significa que Él gobierna, que Él tiene control, ejerce autoridad. Por eso también entendemos que cuando oramos al Padre, yo entiendo que Él es Rey. Entiendo también que Él es Señor y amo de todas las cosas. Entonces, ya entendiendo de esta manera, hermanos, vamos a comprender la forma en la cual yo me presento delante de Dios. No es lo mismo, mis amados hermanos, dirigirme de la misma manera con mi hermano Michael que con la forma en la que tengo que dirigirme a mi pastor. Es distinto. Contigo puedo de pronto decirle: mi hermano, ¿cómo está? Y de pronto alguna conversaciones así jocosas, divertidas, pero con mi pastor yo tengo que ya ir con respeto. Él es mi pastor, funge como un padre. Entonces estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, mis amados hermanos, porque tenemos el error de que en los hogares se creen y han colocado esa ideología malvada de que los hijos son amigos de sus padres. Entonces no han comprendido qué es el oficio de ser padre o de el significado de ser padre. ¿Sí, pastor? Sino que la precisión que hay que hacer es porque la oración es un medio de comunicación. Y cuando nosotros nos dirigimos a Dios, en muchas iglesias dicen: ay, papito Dios, ay, chuchito lindo, ay, mi viejito, ten misericordia de mí. Y nosotros, cuando el Señor Jesús nos está enseñando a orar y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, no está en el contexto de la Trinidad. Para el judío habitual, Dios era su padre, pero es un padre soberano. Recordemos que hay una relación de Dios en una relación de vasallaje. Todos nosotros somos criaturas al servicio de Él. Entonces hay todo ese respeto y toda esa dignidad con nuestro Dios. Por eso tampoco no lo hacemos por decir en el baño. ¿Sí? O sea, aunque pudiéramos tener la necesidad, nosotros tenemos que respetar y entender que Dios nos ve. O sea, yo no puedo tener una situación, a no ser que sea de una urgencia, que estoy en la calle y frente a un peligro oro a Dios y le pido que me... Pero nosotros, todo lo que el Antiguo Testamento muestra es una reverencia que hay a Dios, de inclinarse, de postrarse. Por eso es malvado cuando una persona dice: vamos a orar. Cuando usted dice vamos a orar y yo me dedico a revisar mi celular o a consultar a alguien, o es la oportunidad de levantarme para ir al baño. No, vamos a orar a Dios Padre, nuestro gobernador. Por lo que Él es, soberano. Hermanos, de esta manera entonces, por ejemplo, para entender, un niño cuando nota que su integridad está en peligro, corre y busca. Estamos en la diapositiva número 2, ¿sí? Sí. Listo. Dice: cuando un niño nota que su integridad está en peligro, corre y busca inmediatamente a alguien más fuerte y capaz de defenderlo de los agresores. Sea un compañero más grande o más fuerte, sea un profesor, y desde luego que estando en esa situación también buscaría y se colocaría detrás de su papá o de su mamá o de su hermano mayor para que lo defienda. Es decir, hermanos, con este ejemplo que yo estoy colocando,
debemos entender que nosotros, es decir, el cristiano, debe saber que si nosotros tenemos a Dios Padre, esta es la misma situación en la cual nosotros en todo momento vamos a correr a Él. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte, incluso más fuerte que mi agresor, más fuerte que mi propio corazón. Aquí lo que quiero enfatizar es que nosotros somos como ese niño. En cualquier momento vamos a estar expuestos al peligro, acechados por el maligno, por alguien más fuerte que yo. Pero nosotros corremos al Padre, porque Él es el que es más fuerte que el que me va a agredir. Porque tengo la confianza. Por eso el niño tiene la confianza en ti. Por ejemplo, Emma. Ella se ve en peligro o sabe que algo le va a pasar y corre a ti. Porque sabe que tú la vas a defender. Porque sabe y te coloca en la parte de atrás tuyo. Porque sabe que tú eres más fuerte, que te va a librar del peligro. Eso pasa con el cristiano. Cuando nosotros oramos, nosotros es correr a Dios, clamando: Señor, estoy en riesgo, estoy en peligro, ayúdame. Y sabemos que Dios lo hace porque Él es más fuerte que el que me va a agredir. Nos guarda aún de nuestro propio corazón. Entonces, por esa razón nosotros corremos y decimos: Señor, estoy teniendo pensamientos malvados, perversos, que están en contra de la voluntad tuya. Señor, yo corro a ti porque sé que tú eres más fuerte que mi propio corazón. Esa es la razón, mis amados hermanos, de entender que cuando nos dirigimos a Dios en oración, es porque Él es mi Padre, que Él me va a cuidar, porque Él es el fuerte, Él es el todopoderoso. Esto es importante, amados hermanos, entender cuando nos dirigimos a Dios en oración o cuando vamos a hablar con Dios. Entonces, hermanos, así, porque nuestro Padre es el Altísimo, pues Él está delante de nosotros para defendernos cuando a Él le clamemos. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros, o respondiendo a la pregunta que indica el catecismo, que dice: ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Pues aquella que va dirigida al Dios Padre, no a un ídolo, no a un santo, no a los muertos, solamente a Dios Padre. Entonces ese es el primer punto. Entonces vamos a continuar en la tercera diapositiva. La tenemos ahí en pantalla. Cuando nosotros vemos en el texto: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Este texto está en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabemos cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis amados hermanos, nosotros oramos a Dios porque nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Esto qué significa, amada iglesia? Esto significa que nuestro Dios Padre nos da su Espíritu porque nosotros somos débiles de carácter. Esto es importante tenerlo en cuenta. Somos débiles de carácter a causa de nuestra condición de pecado. Entonces coloco el ejemplo. El niño corre inmediatamente hacia su padre porque fue agredido por otro niño. Y pide al padre que golpee fuertemente al niño agresor. ¿No nos ha pasado, hermanos, que muchas veces el cristiano está sucediendo o está pasando por situaciones y decimos: Señor, que todo el peso de tu ira, Señor, sea sobre o que le pase cosas para que aprenda y se arrepienta?
A veces es esta nuestra oración. Pero, hermanos, ¿por qué Dios nos ha dado su Santo Espíritu? Porque tendemos a pedir de esa manera, o de orar a nuestro Dios, quien es fuerte. Sabemos que puede hacerle daño al agresor, a nuestro agresor, pero esa no es la manera correcta. Por eso Dios nos ha dado su Santo Espíritu, porque somos débiles en nuestro carácter. Es decir, nos enojamos tan fácil. Eso es un indicador de debilidad de carácter. Gritamos, maldecimos fácilmente, es debilidad de carácter. No es que es fuerte de carácter, es débil de carácter. El fuerte de carácter no pronuncia maldición, no provoca, o mejor, no paga al mal con mal. ¿Por qué? Porque es fuerte de carácter. Esto es importante tener en cuenta, hermanos. Cuando nosotros nos enojamos fácilmente, eso es un indicador de que somos débiles de carácter. Necesitamos que Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu. El niño entonces de esa manera pide al Padre, el cual es más fuerte, pero si el Padre es sabio, lo posible, hará todo lo posible de que el otro niño deje de agredirlo, pero también enseña a su hijo a que pague al mal con bien. Porque el niño estaba pidiéndole a su padre que lo agrediera también, así como ese niño hizo con él. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos esto que hizo Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 59-60. Hermanos, abramos las escrituras ahí, o ahí están en pantalla. ¿Qué dice? Porque esto es importante. ¿Qué dice el texto? Ahí está en la diapositiva. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamo a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren, mis amados hermanos, lo interesante de el texto. Esteban estaba siendo apedreado en ese momento. Recordemos que Dios nos da su Santo Espíritu porque es necesario que sea así por causa de que nosotros somos débiles de carácter. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto responde de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y es que pide al Padre, al Señor, dice acá en el texto, que no tenga en cuenta su pecado. Si no fuese por causa del Espíritu Santo, Esteban diría: Señor, que todo el peso de la ley, que ellos también sean apedreados, que también sean azoteados, que también sean crucificados, que también sean porque me están dañándome. Pero no lo hizo. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos. El Espíritu Santo nos lo da Dios Padre para que nosotros oremos de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nos ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros cuando oramos? Somos débiles de carácter. Entonces no oramos correctamente. Entonces queremos orar de otra manera. Pero Esteban lo hizo de manera correcta, ¿cierto? Frente a los agresores, pidió al Padre. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió al Señor? Frente a la situación que él estaba viviendo. Hermanos, ¿qué dice el texto? Hechos. Digo que no les tuviera en cuenta el pecado. Que no les tenga, Padre, Señor, perdónalos. No les tenga en cuenta este pecado. Sencillo, hermanos, sencillos. Hermanos, al niño que le estaba pidiendo al Padre que agrediera al agresor, si fuese lleno del Espíritu Santo, el niño diría, porque el padre se enoja. ¿Qué padre no se enoja cuando alguien viene y le pega a su hija? ¿Cómo te pones? Sí, molestar. No, enojado. Y tú quieres agredir, mejor dicho,
cobrar. Pero tu hija llega y dice, papito, no, perdónalo. No le tenga en cuenta lo que me ha hecho. Sí es que es diferente, pero esas cosas pasan, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. De hecho, si no fuera así, todo el tiempo nosotros estaríamos pidiendo al Señor, Señor, justicia, venganza. Señor, destrúyalos. Pero no, nosotros hemos de pedir al Señor lo que Dios quiere que pidamos. Es que si nos han hecho mal, nosotros poder pedirle que Dios haga en ellos el bien. Bien, mis amados hermanos, entonces hemos aprendido que la voluntad de Dios, que le agrada cuando nosotros oramos, es que le oremos a Él, a Dios Padre. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ir rápidamente a la diapositiva número 5. Segundo es, primero vimos a Dios Padre, hemos de orar, humillados ante Él. El texto dice, mis amados hermanos, un hermano que pueda leer ahí la diapositiva, estamos en la diapositiva número 5. Vamos a pasar a la número 5. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14, es la que mi hermano acaba de leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, humillados ante Él, porque somos necesitados. Cuando oremos a Dios Padre, amada iglesia, debemos hacerlo humillados ante Él. No significa que Dios nos maltrata, o nos desprecia, o nos agrede, o nos ultraja, o nos afrenta, o nos escarnece. Eso no significa estar humillados ante Él. ¿Qué significa estar humillados ante Él? Es reconocer que hay una distancia real con nuestro Padre y nosotros. Hay una distancia real con el que ora y el que escucha. Es decir, aquel que ora al Padre sabe que es necesitado de Dios. Dios Padre lo tiene todo. Y nosotros no tenemos nada. Voy a hacer un ejemplo. Mi diácono aquí, Hamilton, él tiene algo que yo necesito. ¿Qué pasaría si yo voy ante él y de cualquier manera, arrogante, irrespetuosamente, y después diga, es que necesito lo que tú tienes? ¿Tú cómo respondes? Pues es difícil darle algo a una persona así. ¿Por qué? Por eso, yo tengo que ir, eso es lo que significa humillados. Es decir, él tiene todo lo que a mí me falta. Eso es estar humillado delante de Dios. No es más, no es otra cosa. Así es, delante de Dios. Entonces nosotros oramos a Dios Padre, pero lo hacemos humillados ante Él. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo lo que a mí me falta. Entonces no puedo estar delante de Dios o presentarme delante de Dios de manera irrespetuosa, irreverente, porque yo voy a Él a pedir algo que yo necesito. Esa es la distancia que hay. No es lo mismo que tú tengas un ejemplo. Tú tienes un carro, pero yo también tengo un carro. Pero yo no te voy a pedir el carro a ti porque yo tengo un carro. Pero si yo no lo tengo y yo necesito que tú me des o me prestes tu carro, ya es diferente. Porque tú tienes lo que a mí me hace falta en ese momento, que es un carro.
Entonces así pasa con nuestro Dios. Hermanos, todos nosotros debemos reconocer que cuando nos presentamos ante Dios a orar a nuestro Padre, lo debemos de hacer humillados. Es decir, que yo reconozco, que todos nosotros reconocemos que Dios tiene todo, absolutamente todo lo que a mí me hace falta. Eso es estar humillados delante de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Someteos toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas según Romanos 13:1. Es decir, mis amados hermanos, ¿qué pasaría cuando una persona se dirige a una autoridad del Estado de manera irreverente y irrespetuosa? ¿Qué pasaría? Pues recibe una consecuencia de eso. En lugar de adquirir un beneficio de parte de la autoridad, lo que voy a hacer es perjudicarme más. Así que, mis amados hermanos, el texto es tan diciente que no solamente cuando nosotros practicamos o colocamos en la práctica la humillación o el presentarnos delante de una autoridad de manera humilde, sencilla, mansa, es reconocer que la autoridad me va a ayudar, va a suplir mi necesidad. Por eso yo tengo que dirigirme a ellas con respeto, con reverencia. Eso no es irracional, eso no es ilógico. Es lógico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amados hermanos? No, hermano, de pronto como para aportar que muchas personas a veces encasillan, digamos, a la policía como algo malo, o que los policías son malos. Pero casi siempre que uno escucha hablar a una persona mal de la policía es porque pues no se sujeta a la autoridad y les falta el respeto. Y pues yo no creo que una persona que se sujete a la autoridad, que respete al policía, pues vaya a venir el policía a agredirlo porque sí. O sea, aunque hay casos, pues no son muy comunes. Son excepciones. Gracias. En la diapositiva número 6 hay unos textos bíblicos. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Hay otro texto que sigue, un hermano que lo pueda leer, si es tan amable. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. El otro texto, otro hermano, por favor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien. Salmos 34:18. Muy bien, amada iglesia. Entonces es importante, hemos aprendido en el día de hoy que a Dios, ¿cuál es la oración que le agrada a Dios? Y la que Él escucha es aquella que se hace a Él, entendiendo que Él es nuestro Padre. ¿Por qué entendemos que Él es nuestro Padre, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque Él tiene lo que yo necesito. No, porque Él es nuestra autoridad. Él es el soberano, Él es el rey. Él es amo de todas las cosas. Por eso Él es nuestro Padre. ¿Pero por qué Él nos ha dado su Santo Espíritu? Por nuestra parte de carácter. Por nuestra debilidad de carácter. Por eso nosotros entendemos la razón por la cual cuando oramos al Dios Padre lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Pero lo oramos a Dios Padre ¿de qué manera? Reverente. Humillados ante Él. ¿Por qué? Porque Dios Padre tiene todo Que yo necesito. lo que a mí me falta, lo que yo necesito. Es todo. Es todo. Bien, entonces en la diapositiva número 7 dice, vamos al texto: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor. Este es importante. El texto está en Daniel 9, 17, 18. Dice: por amor del Señor.
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel capítulo 9, versículo 17 y 18 está este texto, y es muy importante, mis amados hermanos, entender que el tercer punto, la cual Dios le agrada, ¿cuál es la oración que a Dios le agrada y que Él escucha? Hemos visto la que se hace a Dios Padre, humillados ante Él en Cristo. Ese es el tercer punto, en Cristo. Por eso, en Daniel, hace esta oración teniendo en cuenta que escuche Dios nuestro la oración de tu siervo, el ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Cuando nosotros rogamos al Señor, debemos de entender que debemos de hacerlo y que Dios escuche nuestra plegaria por amor que Él tiene a su Hijo amado. Así de sencillo. Nosotros oramos a Dios Padre, humillados ante Él en Cristo. Sin Cristo o fuera de Cristo, a Dios no le agrada la oración. A Dios no le importa lo que nosotros pidamos o le roguemos. ¿Por qué? Porque solamente Dios responde a todo aquel que está en Cristo. Si no estás en Cristo, mi amado hermano, amigo, amiga que me escucha, pues tus ruegos no van a ser escuchados, porque esa es una verdad, es el fundamento que tenemos nosotros como iglesia. Dice, nuestro fundamento inquebrantable es que nuestra oración debe ser en Cristo. ¿Qué significa? Que cuando oramos a Dios, sea en gratitud o en plegarias, Dios se complace en escucharlas no por nuestras justicias, o no es por lo que nosotros hagamos, sino por amor a su Hijo amado. Dice el texto en San Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En quién tiene el Dios Padre complacencia? En su Hijo amado, no en las criaturas, es en su Hijo amado Jesucristo. Dios Padre tiene complacencia. Esto que Dios Padre, en el texto de San Juan 14, 13 y 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay que aclarar algo muy importante, mis amados hermanos. Orar en el nombre de Jesús no son palabras mágicas, como muchos suelen hacerlo. ¿Qué pasa en Hechos? Vamos al texto, Hechos capítulo 19. Hermanos, abrámoslos ahí, si un hermano lo puede abrir. Voy a dar un ejemplo ahí de lo que está sucediendo en ese momento. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el Espíritu Santo, dijo: no, Espíritu Santo o Espíritu malo. El Espíritu malo, que verdad. Dijo Bien. Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que, hermanos, este es un claro ejemplo. No son palabras mágicas. Cuando nosotros decimos: Padre Santo, esto te lo hemos pedido o te hemos dado gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, es entendiendo que nosotros hablamos con Dios confiados y descansando por la fe de que yo y todos nosotros
somos de Cristo y que yo y que todos nosotros estamos en Cristo. Eso significa usar o de esta manera referirnos ante nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús. No es más, no son palabras mágicas. Es reconocer que yo estoy orando a nuestro Padre convencido que yo estoy en Cristo, que yo soy de Cristo. Eso significa cuando dice el Señor Jesucristo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. El siguiente diapositiva, entonces ya vamos a terminar. No ha terminado. Conclusión. La oración que agrada a Dios y que Él escucha es la que se hace a Dios Padre, humillados ante Él en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Pues hermano, de pronto decir que el Señor todo lo utiliza para bien, ¿sí? Aún nuestros pecados, que son muchos, esos mismos pecados son los que nos llevan a nosotros al arrepentimiento. O sea, pecar no es que sea bueno, sino que el Señor lo utiliza para su propia gloria y para que nosotros también nos acerquemos a Él. Y decir que, porque cuando decimos que solo en el nombre de Cristo, debemos pensar también en las personas del Antiguo Testamento que todavía no habían conocido a Cristo, ¿sí? Debemos pensar que es la fe que Dios ha depositado en nosotros, porque con esa misma fe ellos creyeron sin aún haber visto al Señor Jesucristo, sin aún haber estado con Él, sino que descansaban en esas promesas que se les habían hecho a nosotros. Nosotros hemos sido como beneficiados porque ellos murieron pensando en que iba a llegar alguien, y nosotros vivimos y vamos a morir, no lo sabemos si el Señor viene antes o no, pero vamos a morir con la promesa de que Él va a venir por segunda vez, pero de que ya vino, ¿sí? Entonces, como para hacer una distinción, porque en el Antiguo Testamento Cristo todavía no había venido, aunque ya se había dado la promesa. Recordemos el texto de Daniel, ¿cierto? ¿Cuál es el que leímos? Daniel dice: Señor, yo ruego, yo clamo a ti por amor del Señor, por amor que tienes al Señor. Mire, entonces en el Antiguo Testamento no cambia, en el sentido de que aún aquellos que oraban a Dios lo estaban haciendo descansando en aquel que es el prometido, que era el Señor al cual él amaba. Todos estaban en él, ¿sí? Hay que cerrar. Sí, pero en ellos no moraba el Espíritu Santo, como mora en nosotros. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo todavía no había morado en ellos. Andaba con ellos, andaba con el pueblo, ¿sí? El Espíritu Santo viene en el libro, en Hechos, cuando el Señor se va y deja el Espíritu con nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que el Espíritu caminaba con ellos, pero ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Que eso es... Dígame, mi pastor. Ok, hay que cerrar un poquito por causa del tiempo. Sí. La oración fue dada por Dios a sus hijos para comunicarnos con Él. Siempre es a Dios. Cuando la Biblia habla de Dios Padre, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no hay una fórmula mágica, como yo he escuchado en muchas iglesias, que es en la sangre de Cristo o en el nombre de Cristo, sino es a Dios Padre. Todas nuestras oraciones, lo que requerimos es que sea con respeto, humillándonos delante de Él. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros lo encontramos. Entendemos lo que dice el diácono Hamilton, y usted en el Antiguo Testamento está prometido, en el Nuevo Testamento está presente, pero en ambos nosotros estamos dependiendo de la gracia de haber nacido de nuevo, de haber tenido la fe y poder orar a nuestro Dios. Entonces, con esto terminamos para poder avanzar y para poder también mirar el tiempo. Bien, oremos. Amado Señor y Padre Santo, gracias por este momento tan maravilloso en el cual nos enseña tu palabra. Te oramos a ti, amado Dios y Padre Santo, teniendo, Señor, en cuenta de que nosotros necesitamos todo lo que tu Señor lo tiene todo.
tu perdón, tu misericordia, su amor, tu paz, todas estas cosas, Señor. Por eso te lo pedimos a ti, estando en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque entendemos esta verdad bíblica. Nosotros estamos en Cristo, no porque nosotros hayamos querido hacerlo de esa manera, sino porque tú, Señor, nos añadiste a Él. Y por eso gozamos de esta bendición, Señor, de poder hablar contigo de una manera tan reverente, respetuosa, pero también a la vez confiados y alegres de que tu Señor nos escucha a causa del amor que tú tienes en tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias a ti, Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.